Mi querido orugario, quiero comenzar explicando más a fondo algo que mencioné en mi carta pasada, la ley de la ondulación. Los humanos son anfibios, mitad espíritu y mitad animal. Como espíritus, pertenecen al mundo eterno, pero como animales habitan en el tiempo. Esto significa que mientras su espíritu puede estar orientado hacia un objeto eterno, sus cuerpos, pasiones y fantasías están cambiando constantemente, porque vivir en el tiempo equivale a cambiar. Esto nos lleva al ciclo de altibajos al cual está confinada toda la experiencia humana. Nuestra tarea es descifrar cuál es su mejor uso para nuestra conveniencia. Puede que te sorprenda aprender que para nuestro enemigo, los periodos bajos son mucho más útiles que los altos para obtener los resultados que desean los humanos. Algunos de sus favoritos especiales han atravesado bajos más largos y profundos que los demás. La razón es esta. Para nosotros, un humano es ante todo un alimento. Nuestra meta es absorber su voluntad en la nuestra y utilizarla como una extensión en el mundo de nuestra maldad. Pero para el enemigo es totalmente diferente. Él realmente quiere llenar el universo de un montón de odiosas pequeñas réplicas de sí mismo, criaturas cuya vida a escala reducida será cualitativamente como la suya propia. No porque él las haya absorbido, sino porque sus voluntades se pliegan libremente a la suya. Nosotros queremos ganado que pueda finalmente convertirse en alimento. Él quiere siervos que finalmente puedan convertirse en hijos. Nosotros queremos absorber. Él quiere dar. Nosotros estamos vacíos y queremos estar llenos. Él está lleno y rebosa. Hay un asunto que podría parecerte extraño que sea de nuestro interés, pero es de suma importancia que lo entiendas. Debes procurar a toda costa que el paciente tenga una larga vida, por lo menos hasta que hayas podido completar tu trabajo. Ha escapado de los amigos mundanos con los que intentaste que se juntara. Se ha enamorado de una mujer muy cristiana y de momento es inmune a tus ataques contra su castidad. Los diferentes métodos de corromper su vida espiritual que hemos probado hasta ahora no han tenido éxito. Es casi seguro que le perderemos si muriera esta noche. Aún con esto tenemos a nuestro favor el hecho de que para estas criaturas el perseverar es muy difícil. Los largos, aburridos y monótonos años de prosperidad en la edad madura o de adversidad son un excelente tiempo de combate. La tristeza que creamos en sus vidas y el resentimiento incoherente con que les enseñamos a reaccionar a ella proporcionan admirables oportunidades para desgastar un alma por agotamiento. Si su edad madura resulta próspera, nuestra posición es aún más sólida. La prosperidad une a un hombre al mundo. Ellos sienten que están encontrando su lugar en él, cuando en realidad es el mundo que está encontrando su lugar en ellos. Su creciente prestigio, su cada vez más amplio círculo de conocidos, los eventuales frutos de un trabajo absorbente y agradable, construyen en su interior una sensación de estar realmente a gusto en la tierra. Esto es precisamente lo que nos conviene. Por eso debemos con frecuencia desear una larga vida a nuestros pacientes. En 70 años nos sobra un día para la difícil tarea de desenmarañar sus almas del cielo y edificar una firme atadura a la tierra. Tu afectuoso tío, Scrutopo. Muy buenas tardes, familia, ¿cómo estamos?
Esta es la cuarta carta del tío Diablo a su sobrino y de sus consejos de cómo convertirse en un buen en un buen tentador. Es el trabajo del diablo, es el tentador. Y quiero el día de hoy que me acompañes, oremos y que Dios nos hable acerca de lo que nos quiere hablar el día de hoy. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en este lugar, por la obra que ya estás haciendo en cada persona. Señor, te pido que utilices todo para guiarnos a ti, Señor, para formar el carácter de Cristo en nosotros, Señor, y para convertirnos en la novia que quieres que seamos. En el nombre de Jesús oro, amén y amén. Porque Dios nos creó como seres ondulantes, como seres que, según las palabras aquí del demonio, nos cuesta tanto perseverar. Y mira, hay de todo. Yo sé, hay gente disciplinada, hay gente que es bien enfocada, hay gente que no tiene déficit de atención y que no le cuesta a lo mejor trabajo sentarse y comenzar algo y luego terminarlo. Pero como especie, a la mayoría de nosotros nos es tan difícil perseverar, y no solamente en una jornada, pero en la vida. Estamos subiendo solamente para comenzar a bajar otra vez y atravesar largos periodos a veces de valles en nuestra vida. Esa es la ley a la cual estamos sometidos, la ley en nuestra carne. Porque un Dios que nos creó, y nos creó no para fallar, sino nos creó para sí mismo, nos creó para cumplir un propósito, puso en nosotros esta ley. Lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. Dice Pablo, hablando de un aguijón que es puesto en su carne, y dice: me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, que hay algo en la debilidad, hay algo en los periodos bajos que a Dios le sirve, decía, mucho más que en los periodos altos. ¿Por qué? Porque somos una especie que estamos completamente cargados o proclives a la arrogancia. Está en nuestra, o sea, está en nosotros. Hay algo en nosotros que nos dan un ladrillo, nos subimos arriba de él, inmediatamente vamos a empezar a ver hacia abajo a los demás. Está en nuestra carne. Y dice aquí, mi poder se perfecciona en la debilidad, dice Dios. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Pablo estaba aprendiendo un secreto. Dijo, bueno, si cuando yo soy débil, Dios es fuerte, si su poder se perfecciona en mi debilidad, ¿por qué debería yo de avergonzarme de mis días bajos o de mis debilidades? Que no sería al contrario, y nos está dando aquí una joya. Dice, le cae el 20 y dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual el amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La ley de la ondulación a la cual estamos sometidos todos nosotros nos dice que todo lo que sube va a bajar. Y nos dice que no, en la vida va a haber temporadas altas y bajas y temporadas en que parece que nada está ocurriendo. ¿Les ha pasado que han vivido temporadas en su vida donde parece que nada está ocurriendo? Nada. Es así como, Señor, pues de perdido, o sea, algo. Es como subirse al freeway acá en la I-10 y le das, si le das lo suficientemente para el oeste, es una recta. Y no hay ni una sola curva y te quieres volver loco. Aquí en México nos gusta más el peligro. Nos gusta las carreteras entretenidas, uno que otro accidentillo allá y a ti. Pero los gringos, si pueden hacer una línea recta, van a hacer una línea recta. Y sabes, la vida no es así. Son altibajos. Y dice aquí Pablo, yo me voy a
gozar y me voy a gloriar en mis debilidades, porque sí tengo cosas buenas, obviamente todos las tenemos, pero cuando elijo recargarme, apoyarme en esas cosas, me encuentro en un lugar peligroso, en un lugar donde Dios no puede ser Dios como Él quiere serlo sobre mi vida. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el estándar del reino? Léeles bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que son perseguidos, los bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. ¿Cuál es el estándar? Es la humildad, es la carencia, es el tiempo bajo donde Dios dice que bienaventurado eres o que feliz eres, porque cuando aprendes a abrazar esos tiempos que los vas a tener, no solamente te van a ayudar a tener una perspectiva sana y a poder vivir tus momentos altos de una manera buena, pero te van a dar la llave para verme obrar sobre tu vida. Si aprendes a abrazar. ¿Cómo es esto? En nuestro mundo, no sé si conoces a una persona que no sé, como que son alérgicos a no decir su opinión. ¿Alguien conoce a alguien así? Es como que les da una rasquera aquí y tienen que decir su opinión y alguien pregúnteme por favor. Y siempre son muy vocales en sus opiniones y también se enojan con facilidad. A ese tipo de personas en nuestro mundo, muy a menudo de su propia boca, ellos dicen, yo tengo un carácter muy fuerte. Yo soy de carácter fuerte. ¿Lo han escuchado? ¿Alguien con un familiar de carácter fuerte? Y dice, yo soy de carácter fuerte, pero definen tener carácter fuerte esas cosas como pues ser muy vocal en tus opiniones, enojarte fácilmente, pero no podrían estar más cerrados. Bíblicamente, tener un carácter fuerte no tiene nada que ver con eso, pero tener un carácter fuerte tiene que ver con aprender a ser débil y depender de Dios sin que eso constituya un problema interno, sin que no haya un conflicto dentro de ti. Puedes ser débil. ¿Estás dispuesto a atravesar esos periodos bajos sin ocultarlos? Puedes ser vulnerable porque Jesús hizo exactamente eso. Dice la Biblia que Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, pero se despojó a sí mismo y descendió. Jesús nos enseñó el camino del reino de los cielos. El camino del reino de los cielos está pavimentado con humildad, con descender, con aprender a abrazar las partes débiles de tu vida. Y ves a Pablo aquí. Dice, ¿saben qué? He aprendido a gozarme cuando ando hecho ganas. He aprendido a gozarme cuando traigo un dolorazo de cabeza y tengo un sueño. He aprendido ¿sabes qué? Abrazar los momentos en el que no estoy en mi mejor momento, que no estoy al 100, porque yo sé que cuando aprendo a hacer eso, el poder de Dios se perfecciona en mí. Ser vulnerable no amenazas nuestro valor ni nuestra esencia. Al contrario, se necesita ser muy valiente para ser vulnerable. Para decirle a tus hijos, y sabes que la regué, me equivoqué. Qué difícil es, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única defensa que tenemos contra los tentadores o el tentador que sabe que así como vamos subiendo solamente tiene que esperar a que vayamos de bajada y nos agarra de bajada? ¿Cuál es la única defensa que tenemos contra el diablo en este aspecto específico? La respuesta es el carácter de Cristo formado en nosotros.
No nuestro carácter o convertirnos no sé, echarle ganas y superarnos y trascender. No, en aprender a dejar que el fuerte sea Él. Aprender a lo que dice Gálatas, ya no con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Aprender a ser débil y que Él sea el fuerte. Efesios 4:10 dice lo siguiente, dice, me gusta esto porque Jesús nos explica cómo Él entra en el ciclo de la ondulación, de los altibajos. Dice, versículo 10, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, Él descendió, pero también ascendió. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y esto hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es? Hasta que seamos como Él, hasta que su carácter sea formado en nosotros, hasta que cuando la gente nos vea, cada vez vean menos a Josías y vean más a Cristo y se note. ¿Has conocido a alguien que se le nota a Cristo? En serio, te estoy hablando en serio. No te estoy hablando de la gente que anda así como aleluya, gloria a Dios, y trae un chofar en la bolsa. No. Te estoy hablando de alguien que se le nota el carácter de Cristo en su vida. Esa gente cambia el ambiente de un cuarto en cuanto entra. Es el carácter lo que determina esas cosas. Hay un entrenador de básquetbol colegial en Estados Unidos, ya murió, pero se le conoce como el mejor entrenador de todos los tiempos. Quién sabe cuántos títulos tiene. Y lo que lo caracterizaba es que era más que un entrenador, era un mentor. Y le tocaba ver muchas generaciones de muchos estudiantes y supo formar más allá de la cancha a muchos de ellos para convertirlos en no solamente grandes deportistas, pero grandes hombres. Y él tenía una frase, se llama John Wooden, y su frase era: el carácter de un hombre es su destino. Y cuando ves, él veía a los estudiantes y el carácter es lo que salta. Son lo que no es verbal, pero es tan obvio para todos. Y él decía, el carácter de un hombre es su destino. Quiere decir que cuando el carácter es formado en una persona, el lugar a donde va a llegar es inevitable, basado en la carretera de ese carácter. ¿A dónde va nuestro carácter? ¿Cuál es nuestro destino? Queremos ser como Cristo, ¿cierto? Queremos ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. La forma más tangible de observar nuestra fe, familia, y la perseverancia de esta fe a través de los años, es a través de una pregunta muy sencilla. Puede ser dos preguntas, pero bueno, voy a tratar. ¿Qué estoy haciendo con Jesús? Es decir, si Jesús, el evangelio, me ha sido predicado, demanda de mí una respuesta, demanda de mí una forma de vivir, demanda de mí hacer algo al respecto. Y eso lo puedes definir como tu propósito, tu llamado. Y no me estoy refiriendo a que, ¿cuál es tu llamado? No, yo voy a ser misionero, yo voy a ser pastor, o yo voy a cantar en la alabanza y yo voy a hacer eso. No. Estoy hablando
a todos nosotros, Dios te ha dado un propósito, Dios te ha dado un llamado. Puede que tenga que ver con la iglesia, pero muy seguramente no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Cuál es el llamado de tu vida? Te llamó Dios a criar a esos hijos y a ser ejemplo para ellos, a cuidar de ellos y a darles, perdón, un fundamento que muy seguramente tú no tuviste. Te llamó Dios a ser una luz en medio de un lugar bien oscuro. Literal, solamente tú tienes acceso a ese lugar. ¿Cuál es el llamado sobre tu vida? Si tienes una palabra de parte de Dios, un propósito, un llamado, un destino, la Biblia nos enseña y nos pone la alegoría de una semilla. Dice que la semilla tiene que caer en la tierra y luego morir. ¿Cómo muere esta semilla? Es cubierta por la tierra. Y una vez que la semilla es cubierta por esta tierra, lo que sucede en la semilla, si te acuerdas del experimento de los frijolitos, en la primaria, mis hijos lo hicieron hace poquito y ves como literal el frijolito se parte en dos. La cáscara se le cae y se parte en dos. Me gusta eso de que la cáscara se le cae, porque lo que pasa cuando Dios comienza esa obra en ti es que las cosas superficiales comienzan a salir volando. Y si no llega el momento en el que mueres a ti mismo, Jesús dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, ¿qué? ¿Cuál es él? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y eso es. El carácter es formado en lo oculto, es formado en el secreto y tiene que haber muerte en el proceso. Es algo que duele. Tiene que haber muerte al yo. Tiene que haber muerte a las cosas que no sirven a este propósito. Así funciona. Si tienes un llamado, encuentra tierra que te pueda ocultar para que se te caiga la cáscara, para que se rompa y muera. Gracias. Y solamente así la vida de un fruto nuevo va a poder salir de ti. Y eso es algo que no es fácil, pero es el camino. ¿Sabes por qué es el camino para todos? Porque Jesús pasó por ahí. Jesús fue plantado como una semilla en esta tierra y para salvación de todos. Pero tuvo que morir. Tuvo que pasar por este proceso. Dios no va a compartir tu corazón con nada y con nadie. Y hasta que Él no te tenga completamente, no sea suyo completamente, Él no te puede usar plenamente. ¿Qué tanto estás dejando que tu carácter muera para que el carácter de Cristo nazca en ti? De eso se trata el recibir la palabra de Dios. De eso se trata. La oración de eso se trata. El viernes tuvimos un tiempo de oración bien lindo aquí y les decía cómo el proceso en la oración, en el ambiente, en la atmósfera de la presencia de Dios es primordialmente no hacer cambiar de opinión a Dios, sino ser transformados tú y yo en su presencia. Hasta que tus deseos son así como que ahogados, remojados, y todo lo que queda son los deseos de Dios en tu vida. Algo tiene que morir. Dicen que la verdadera prueba del carácter de una persona es qué es lo que hace cuando nadie lo está viendo. O qué haría si supiera que nadie se va a enterar o nadie va a saberlo jamás. ¿Qué es lo que harías? Puede ser bueno o puede ser malo, pero de eso se trata el proceso que es entre tú y Dios. Es algo tan privado, es algo tan aquí. Es como un bebé crece en el vientre de su mamá.
En la Biblia encontramos la historia de Job y vemos cómo Dios le dice al diablo, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Ya ves cómo me sirve? ¿Ya ves cómo me honra? Y luego el diablo le dice, pues sí, pues le das todo, le va re bien, pues ay, hasta yo, dame chance. Y Dios le permite, le da chance y, y permite que toque sus bienes y su familia y muchas cosas en su vida. Por cierto, se pierde todo excepto a su esposa. Es curioso, ¿no? Como, como que el diablo conocía a la esposa. Dijo, no, 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 esta la voy a dejar ahí. Fíjate las oraciones que hacía Job. Decía, 19, Job 19:8, dice, Dios me ha cerrado el camino para que no pueda moverme. O sea, te sentía atorado. Hundió mi senda en obscuridad. O sea, Dios, tú hundiste mi camino en la oscuridad, me atrapaste ahí, me siento, dice, me ha despojado de honor y me ha quitado la corona de mi cabeza. Por todos lados me ha destruido y estoy acabado. Arrancó de raíz mi esperanza como un árbol caído. Oh, esto como un árbol caído es bien triste. El otro día se me secó, hay un pedazo en mi, en mi patio. No sé si le hizo pipí un extraterrestre o algo pasó ahí, que no hay manera de que un árbol crezca en ese pedacito. De verdad, algo muy raro. Es el tercer árbol que se me secaba, estaba bien padre y de repente ya, y agarré, lo tumbé y lo arrastré en frustración y dije, ya no voy a plantar nada aquí. Y luego lo aventé y lo hice cachitos y lo hice leña. Y cuando leo esto, dice como un árbol, me arrancó como un árbol caído. Wow, imagínate a Dios haciendo eso con tu vida. Como tú no sirves para nada, estás todo seco, no tienes fruto, Dios te arranca, te hace cachitos y te quema. Eso está diciendo Job. Es algo bien duro. Son oraciones bien terribles las que está haciendo Job. Pero aún así, al final del libro, Dios dice que Job nunca lo dejó de honrar. Job no dejó de darle su lugar a Dios. Aún más, fíjate lo que dice Job 42:7. Dice, cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temán, estoy muy enojado contigo y con tus amigos porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Andan hablando de mí y ni me conocen. No tienen idea quién soy yo. Estoy enojado con ustedes. Dice, pero tomen ahora 7 becerros y 7 carneros y preséntense ante mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes. Y Job, mi siervo, rogará por ustedes y yo escucharé sus palabras. Así ustedes no quedarán avergonzados por no haber hablado correctamente de mí, como lo hizo Job. Entonces Elifaz el temita, Bildad el suita y Sofar el nananita fueron e hicieron lo que el Señor les ordenó y el Señor aceptó los ruegos de Job por sus amigos. ¿Por qué Dios dijo al final del libro de Job, Job me ha honrado? Porque aunque Job estaba en el momento más bajo, acuérdense de los momentos, cómo Dios usa los momentos bajos. Job estaba enojado, estaba triste, se sentía solo. En medio de los peores momentos de su vida, Job no dejó de orar a Dios. Y eran oraciones hermosas, no lo eran. Eran las cosas más fáciles de decir, no lo eran, pero era completamente honesto con Dios. Al final, este es el punto donde el diablo es derrotado. No el punto donde Job vuelve a tener todas las cosas, sino el punto donde Job no tiene nada y no deja de orar.
no suelta a Dios ni un solo día. Sus amigos le están tupiendo, le dan hasta para llevar, y él no deja de clamar a Dios, no deja de agarrarse de Dios, no lo suelta ni un solo momento del día. El hecho de que Job estaba abajo y no suelta a Dios es la victoria de Dios sobre Satanás. Y le dice, mira, Job está en el momento más bajo de su vida, está triste, está deprimido, está en el piso, su cabeza está llena de cenizas, sus amigos le están dando hasta por debajo de la lengua, y aún así no me suelta. Aún así no me suelta. Cuando tú y yo nos aferramos a Dios en esos momentos, el diablo está vencido. Está vencido no porque nosotros nos sintamos bien o Dios nos devuelva todo lo que hemos perdido. Está vencido porque estamos agarrados de su mano. Y nada, dice la Biblia, que ni lo alto, ni lo profundo, ni tribulación, ni angustia, ni lo creado, ni lo porvenir, ni nada nos podrá alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos agarrados de Él. Y eso, familia, eso se llama carácter. Te aferras a Dios en los días que lo sientes y en los días que no lo sientes. Cuando las cosas te van bien y cuando todo te va mal, tú no cambias. ¿Sabes? Jesús descendió y caminó todos los días de su vida hacia la cruz. Y vemos cómo le dijo a su padre, si es posible, si se puede que pase de mí esta copa, hazlo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sentía la presión, no se sentía como súper feliz de ir a la cruz. Estaba sudando sangre, familia. Está en un estrés y en una presión increíble, en una angustia, pero aún así él sabía lo que debía hacer. Ese es el carácter de Cristo. ¿Lo quieres hacer? Pues lo haces. No lo quieres hacer, de todos modos lo haces. Y no cambias. Salomón fue infiel teniéndolo todo. Metió a dioses extraños en la casa de Dios. Pero Job fue fiel aún perdiéndolo todo. Los hijos de Elí se contaminaron estando literal creciendo alrededor de los sacerdotes. Daniel no se contaminó estando rodeado de malas influencias en un pueblo pagano. David fue fiel siendo rey, pero José fue fiel siendo un siervo. Zaqueo se arrepintió y eligió dar de su riqueza a los demás. El joven rico se entristeció cuando le pidieran que diera todo lo que tenía para seguir a Jesús. Adán pecó en el paraíso y Jesús obedeció en el desierto. Es el carácter, el obedecer es una decisión personal que no depende de tus circunstancias, depende de qué estás hecho por dentro. Y eso es lo que es tu destino. Familia, como iglesia necesitamos, nos urge que Jesús sea formado en nosotros, que nuestro carácter sea el de Jesús, que nos parezcamos cada vez más a Él. En la carta el tío Scrutopo le decía, el enemigo a menudo, o sea Dios, a menudo hace sufrir a nuestros pacientes, a nosotros, para fortificarlos y atormentarnos a nosotros. Me encanta eso, porque cuando el carácter de Cristo es formado en ti y tú te paras, por cierto, estamos orando los miércoles a las 6 de la mañana y dices, no tengo ganas hoy, pero me voy a parar de todos modos y buscas a Dios. Dice aquí, el enemigo es atormentado cuando alguien comienza a desarrollar el carácter de Cristo, porque es una armadura que nada puede penetrar. ¿Cuál es nuestro seguro contra esta ley?
Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Romanos 5 dice lo siguiente, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Quién tiene pruebas o dificultades en este momento? Todos aquí de los dos, pero dice, nos gozamos, nos alegramos porque estas cosas nos ayudan a ser más como Jesús. Y es tiempo de que comencemos a verlo de esa forma. ¿Qué me está ayudando a ser más como Jesús? ¿Toda una tarde viendo Netflix o dejar de procrastinar y enfrentar las cosas que tengo que enfrentar en mi vida? www.sat.com Valle de sombra de muerte. Anda a pensar, el pastor anda evadiendo impuestos. No. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Quieres fortalecer tu esperanza de salvación? Trabaja en tu carácter. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado, y esa es la clave, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que está en Jesús, para llenar nuestro corazón con su amor. El mismo poder que sacó a Jesús de la tumba opera en nosotros para fortificar y formar el carácter de Cristo en nosotros. Cada jardín tiene su temporada y cada temporada tiene sus señales. Cada uno de nosotros tenemos un camino, una tarea, un propósito, un llamado. ¿Sabes? Una de las señales más tangibles o más seguras de que Dios te está guiando hacia avanzar en tu carácter es que Dios te da sabiduría para entender que cuando cambia la temporada, no puedes seguir haciendo las mismas cosas que hacías antes. Ahora en mi casa me gustan los cactus. Lo verás porque le sale un retoñito de cactus y lo traigo aquí a la iglesia y ya está lleno de cactus en todos lados, ¿no? Pero aprendí algo, lo aprendí matando muchos cactus. Aprendí que cuando cambian los meses debo de dejar de regar a mis plantas, porque les hago más mal que bien si lo hago algo bueno en la temporada incorrecta. La señal más tangible de que Dios quiere que avances hacia otra temporada es que te va a dejar de permitir alimentarte o hacer las cosas que hacías en la temporada pasada. Ya no va a funcionar para ti. Mi hijo tiene el menor, Caleb, teníamos algunos meses que él ya iba al baño súper bien. Él es así completamente autosuficiente, según él. Estas veces que nomás escucho el baño y yo, ¡no! Pide ayuda, por favor. Y lo entras y es así como una película de terror. ¡Ah! Está en todos lados, ¿no? Y se supone técnicamente él ya salió de esa temporada donde usaba pañales, pero a veces tiene accidentes. ¿Quién tiene accidentes aquí a veces? ¿Sí? Entonces, a veces tiene accidentes y yo ya no compro pañales porque mi hijo ya se supone técnicamente ya no usa pañales. El viernes estábamos en la oración aquí y se acaba la oración y él me dice, viene y me dice, oye, si no traes un cambio, y lo pasó un accidente y yo, no, y no traía un cambio. Pues terminó así con una bolsa envuelto y así pésimo papá, ¿no? Pero yo no corrí al Oxxo a comprar pañales. Yo hablé con mi hijo y le dije, brother, ¿qué pasó con tu santidad?
¿Dónde la dejaste? No sé qué, no lo regañe. Pero si yo corro a comprar pañales, yo voy a perpetuar en él algo que no quiero que se quede, porque él ya no pertenece a ese lugar. Él necesita madurar en sus hábitos y en su carácter. Y a veces así estamos. Dios, cómprame pañales. Y Dios así como que en él. Ya no. Ya no. Eso que hacías, que antes Dios te lo permitía hacer, ya no, mijo. Ya no. Y no sé si lo has sentido, pero se te comienza a cerrar las puertas y se te comienza a hacer el camino muy, 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 muy pequeño. Y Dios cada vez te dice, ya no. En otro momento sí, pero yo necesito que tú crezcas, que tú avances y que mi carácter sea formado en ti. ¿Quieres dar el brinco? Y esa es la pregunta. ¿Quieres dar el brinco? No puedes seguir haciendo las mismas cosas. Primera de Pedro 1:6 dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Como decía en la carta, Dios verdaderamente quiere hacer un montón de reproducciones de sí mismo. Y un día va a volver y vamos a reflejar su gloria porque vamos a ser como Él, creados a su imagen, con su mismo espíritu y con el mismo poder y con el mismo carácter de Cristo en nosotros. Amén. Oramos. Señor, yo oro esta tarde, Señor, y te pido, necesitamos que tu carácter sea formado en nosotros. Ayúdanos a entender la estación, la temporada en la que estamos viviendo, a entender sus señales y a entender los cambios que requieren de nosotros. Que sea algo tan tangible, tan claro, Señor, el camino que tenemos por delante, Señor. Yo bendigo a cada persona, a cada individuo en las decisiones que tiene que tomar esta semana, Señor. Y Dios, yo te pido que nos llenes con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Él.